Balance. Equilibrio. ¿Equilibrio de quién? Del medio interno. Nuestro medio interno debe mantenerse siempre en equilibrio, ¿no? Siempre constante. Si ese equilibrio se rompe, de alguna forma, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si empieza a subir. ¿Cómo se llama eso? Fiebre. Fiebre. Si empezamos a tener fiebre, ¿qué pasa? Todo se modifica. La temperatura corporal se empieza a aumentar a 37,5, 38, 39, 40. Ya el ciclo de alguna infección, puede ser, ¿no? Una infección que puede ser bacteriana o viral, se rompe el equilibrio, se rompe la homeostasis. Entonces, es importante entonces el sistema nervioso para mantener el equilibrio. Recuerden, en el sistema nervioso entonces hay dos tipos de células, no solo las neuronas, las que acompañan a la neurona, las que nutren, las que le dan soporte, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las neuroglías. Estas neuroglías tienen funciones muy importantes en el sistema nervioso. Una de ellas es, por ejemplo, sintetizar la mielina, ¿no? ¿Para qué sirve la mielina? ¿Para qué sirve la mielina? ¿Para qué sirve la mielina? ¿Para qué sirve? Para que el impulso nervioso sea rápido. ¿Sí? Sea de una forma saltatoria, ¿no? A través de los nodos de Ramsey. Va a saltar y va a llegar rápidamente el impulso nervioso a las otras células. Por ejemplo, existe una enfermedad en la cual hay niños que nacen sin el sistema nervioso mielinizado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa enfermedad? En la cual la mujer, la gestante, durante el embarazo presenta deficiencia de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas durante el embarazo son importantes para favorecer la mielinización del feto. Entonces el niño nace, adelante por favor, nace sin el sistema nervioso, sobre todo central, ¿no? Central, sin mielina. Y ese daño va a ser reversible. No, es para toda la vida. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Cretinismo, muy bien. Cretinismo. Nunca me han dicho, oye, ¿eres un cretino? ¿Cuál es el signo evidente? El retardo mental. Hay retardo mental. ¿No? Es un efecto, ¿no? de la falta de mielinización del cerebro. Entonces el cerebro no se mieliniza y el niño nace así, eso ya es para siempre. Eso ya no es reversible, ¿no? Por eso es importante la mielinización. ¿Y quiénes se encargan? Son las neuroglías. Ahora, hay neuroglías especializadas en sintetizar mielina tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. ¿Quién sintetiza la mielina en el sistema nervioso central? La célula de Schwann. ¿Sí? ¿La célula de Schwann? ¿El central? Oligodendrocito, ¿no? En el sistema nervioso periférico, Schwann. Claro, eso ténganlo muy en cuenta. Célula de Schwann, el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Fíjense, acá están las microglías, ¿no? Pueden dar estructura a las neuronas. Soporte. ¿Qué más? Otra característica importante de las neuroglías es que se pueden dividir, ¿no? Se pueden hacer mitosis. Las neuroglías se pueden dividir. Por eso es que yo les había indicado, por ejemplo, el tumor cerebral, los tumores cerebrales están constituidos de neuronas o neuroglías. Neuroglías, ¿no? Son neuroglías. ¿Por qué? Porque las neuroglías son las únicas del sistema nervioso que pueden replicarse, que pueden dividirse, pueden hacer mitosis. Y si no es una mitosis descontrolada, pueden hacer tumores, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, la capa de mielina que envuelve el axón, ¿no? En este caso de la célula de Schwann. Por lo tanto, esta neurona sería en el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico. ¿Okay? Ahí tenemos más neuroglías, fíjense, por ejemplo, las microglías, los astrocitos,
hematoencefálica. Por eso no todas las sustancias que nosotros comemos van al cerebro. Gracias a esa protección que tenemos natural que se llama la barrera hematoencefálica, ¿no? Hematoencefálica, ¿no? Aquí tenemos más células, fíjense, ¿no? Por ejemplo, favorecer los fluidos en el cerebro, en la médula espinal, ¿no? La síntesis, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, células ependimales, ¿no? Y esta es la mielinización. Y dejan estos espacios denominados nodos de Rambier. Y por ahí es que salta la información, ¿no? El impulso eléctrico salta, es saltatorio. Por eso es capaz de llegar más rápido. Nosotros somos capaces de hacer nuestras funciones cerebrales superiores gracias a la mielina. Y es una función superior, señor. Función cerebral superior. ¿Cuál? Movimiento. ¿Ese sería superior? Lo que nos diferencia del resto de especies, el habla, el lenguaje, ¿cierto? El pensamiento, ¿qué más? La memoria, ¿no? Somos capaces de aprender, ¿cierto? Aprender, por ejemplo, idiomas, u otras áreas, podemos aprender. Eso está dentro de las funciones superiores de nuestro cerebro. ¿Y eso gracias a quién? No solamente gracias a toda la masa que tenemos en el encéfalo, sino a la corteza, esa gruesa capa que tenemos en el cerebro, ¿no? Se llama corteza, y no la tiene ninguna especie en el mundo. Por eso nosotros podemos hacer diferentes funciones, denominadas funciones superiores, ¿no? Y esas células, recuerden que hay células que son mielinizadas y no mielinizadas, ¿no? Igual es importante que no haya mielinización en algunas partes, ¿no? Para que haya una homeostasis. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de sustancia, ¿no? En el cerebro. ¿Cuáles son esos dos tipos? Sustancia Gris. blanca y sustancia gris. Adelante, por favor. ¿Cuál es mielinizada? La sustancia blanca. Muy bien. Mielinizada, ¿no? Con mielina. ¿Okay? Hay que enfatizar en eso, ¿no? Entonces, la neurona está constituida por las dendritas, que son unas prolongaciones que salen del cuerpo o soma, denominado cuerpo celular o soma también. La unión del axón con el cuerpo, que se forma el cono axonal, y de ahí la prolongación es el axón, por donde se conduce la información, ¿no? Por donde se conduce el impulso nervioso. Y la terminación axónica es la parte más distal del axón, que contiene unas vesículas, las mismas que tienen neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores. Recuerden que hay dos tipos de sinapsis, ¿no? ¿Cuáles son, joven? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los dos tipos de sinapsis? ¿Cuáles son? Sinapsis eléctrica y sinapsis química. Claro, muy bien. Sinapsis eléctrica y sinapsis química. La que contiene o la que se hace a través de neurotransmisores, ¿cuál es? La sinapsis química. El neurotransmisor es una sustancia química. La mayoría de naturaleza proteica, amina, o sea, tiene aminoácidos. La mayoría, ¿no? Acetilcolina, digamos que es neurotransmisor. Carlos Maradona, ¿no? ¿Viste a Maradona cuando lo entrevistan? ¿La viste esa o no? Claro. La dopamina, otro neurotransmisor. Ya dijeron acetilcolina, dopamina, ¿qué más? Serotonina, ¿qué más? ¿Ah? GABA, el GABA, ¿no? Ácido amino, ¿no? Ácido gamma aminobutírico, el GABA. Otro, hay varios, hay muchos. Muy bien, la noradrenalina, la adrenalina, que es igual decir epinefrina o norepinefrina, ¿no? Es lo mismo, adrenalina o noradrenalina. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ¿no? Es el que nos mantiene, ¿no? En estado quieto, ¿no? Quiet, ¿verdad? Es el que nos
impulsos, ¿no? El GABA, neurotransmisor excitatorio por excelencia. La mayoría son estimulatorios, la mayoría de los neurotransmisores, pero el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Por eso las personas que tienen dependencia, por ejemplo, dependencia, ¿no? Los que son dependientes de drogas o de otros adicciones, a ellos se les receta, ¿qué se les receta? Fármacos que contienen GABA, ¿no? Los GABAérgicos, para controlar los impulsos, ¿no? Entonces es un inhibidor por excelencia, ¿no? El neurotransmisor. Y el otro tipo de sinapsis es la sinapsis eléctrica, que ahí intervienen, no intervienen neurotransmisores, ahí intervienen iones. Son cambios en la membrana de iones, ¿ok? Entonces vamos a explicar cómo se produce, cómo se genera un potencial de acción, ¿ok? Eso tiene que estar claro por todos, ¿eh? Todos tienen que aprender eso. Si eso no aprenden ustedes ahora, no vamos a seguir avanzando. No podemos avanzar en el curso si no aprenden esto, que es esencial, ¿okay? Para entender la fisiología del sistema nervioso y también la fisiología del sistema muscular. Cómo se da este proceso de la neurotransmisión, ¿no? Gracias a que se generan potenciales de acción. Entonces, toda célula tiene una polaridad positiva o negativa. Negativa, ¿no? Fíjense. Por ejemplo, puede ser menos 60, menos 70, menos 80. Es la polaridad, ¿no? De la membrana celular, de toda célula. Negativa. ¿Por qué es negativa? A ver, usted dígame, ¿cuál es su nombre, joven? Alaí. ¿Alaí? Ya. ¿Por qué es negativa? Para que no tenga... ¿Por qué es negativa la... O sea, ¿qué es lo que lo hace negativo? Por la La cantidad de iones, ¿sí? Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Es muy sencillo. ¿Qué sale constantemente de nuestra célula? ¿Qué ion está saliendo constantemente? Potasio. Sale constantemente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está saliendo constantemente? Potasio, ¿no? Sale constantemente potasio. ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Entonces la célula constantemente está perdiendo cargas positivas. Pierde esas cargas. ¿Y cómo se queda entonces? Negativa. Están perdiendo, como si ustedes perdieran plata, ¿no? Están en déficit. Igual la célula pierde constantemente potasio. Esa es la principal razón. Otra es la bomba de sodio potasio, ¿no? El resultado de ese cambio que hay entre el sodio y el potasio es pérdida, ¿sí o no? Se salen hacia el exterior. ¿Cuántos iones potasio salen hacia el exterior por cada bomba? Dos. Tres, ¿cierto? ¿Cuánto se recupera? ¿Cuántos sodios? Dos. Por lo tanto, estamos en pérdida, ¿no? Claro. Eso contribuye también con la electronegatividad de nuestras células. Todas nuestras células son así. Todas nuestras células vivas tienen esa carga negativa, ¿no? Se puede, con un voltímetro, con ayuda de un potenciómetro, puedo medir la carga eléctrica, por supuesto viva, ¿no? De cada célula. Y la neurona tiene algo especial, ¿no? Ya lo mencioné, quienes se tomaban el paso. ¿Cuál es lo especial que tienen las neuronas? Que pueden generar potenciales de acción, ¿no? Pueden generar potenciales de acción, PA, potenciales de acción, nuestras neuronas, ¿no? Entonces, constantemente va a salir potasio y eso contribuye con la negatividad de nuestras células, ¿no? Igual que la bomba de sodio y potasio, fíjense los iones que abundan. Esa letra más grande quiere decir que está en mayor concentración, afuera que adentro. Por ejemplo, el sodio, ¿dónde abunda? ¿Afuera o adentro de la célula? Afuera. ¿Sí? ¿Qué cosa es A negativo? ¿Qué sería el A? Piensen, por favor, razonen, ¿no?
cabecita recién, ¿no es cierto? Aniones, muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Cómo razonan? Aniones. Son aniones. ¿Qué son los aniones? ¿Negativos o positivos? Negativos, ¿no? Los positivos son los cationes. Entonces abundan los aniones en la célula. ¿Correcto? Fíjense. Apenas llega la información o el estímulo a la célula, ¿qué sucede? Se abren iones o se abren canales, ¿para quién? Para el sodio. Entonces fíjense, el sodio cómo empieza a entrar, ¿no? ¿Y qué pasa con la polaridad? Se vuelve positiva, ¿no? Está positivizando. El negativo se está positivizando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Por el sol. ¿Por culpa de quién? ¿Quién tiene la culpa? ¿Lo está viendo ahí? ¿Bien? El sodio. El sodio. El sodio es positivo. Fíjense cómo está cambiando la polaridad, ¿no? De la célula. Empieza a cambiar. Se vuelve positiva o menos negativa, ¿no? Está perdiendo su negatividad. Gracias a qué? A que ingresan iones sodio. Ahora, si esa positividad llega a un punto en el cual si alcanza ese punto, se dispara, como hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama ese punto? El umbral. Llega al umbral, ¿no? Es capaz de llegar al umbral, entonces se genera este proceso, este evento fisiológico en la neurona que se denomina despolarización. ¿Qué significa despolarización? Que pierde su polaridad, pues. Se despolariza. ¿No, señorita? ¿Está entendiendo? Bueno. Se despolariza, pierde la polaridad. Por eso se llama despolarización. Ocurre la despolarización. Un aumento importante de cargas positivas gracias al sodio. Fíjense cómo entra el sodio, ¿no? De afuera hacia adentro. Y eso está generando esa positividad que puede alcanzar un nivel máximo, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede alcanzar los 20 milivoltios o más, ¿no? 20 milivoltios o más. ¿Qué ocurre luego de la despolarización? Entonces viene el retorno. ¿Y eso se da gracias a qué? Fíjense, está retornando, ¿no? Alcanzó su máximo nivel gracias a que han ingresado iones sodio positivos. ¿Y luego acá qué pasa? Empieza a repolarizarse, ¿no? Eso se denomina repolarización. Entonces la célula nuevamente empieza a ganar cargas negativas. ¿Cómo? Gracias a que sale potasio, ¿no? Gracias a que sale potasio, entonces, de nuevo. Sale potasio, empezamos de nuevo a ganar cargas negativas. El potasio es positivo. No estoy perdiendo cargas positivas, entonces la célula se queda de manera con carga negativa, ¿no? Se va quedando con carga negativa. Fíjense. Ese proceso, ese evento fisiológico se denomina repolarización. La repolarización. Incluso puede disminuir más que el estado de reposo, ¿no? Puede disminuir más, fíjense, ¿no? Acá, más abajo, ¿no es cierto? Que este. Supongamos que este sea menos 70, aquí probablemente sea menos 79, menos 78, ¿no? Está más abajo. Eso se denomina hiperpolarización. Puede haber hiperpolarización, pero retorna de nuevo al estado de reposo. Y ese es todo, todos los eventos que ocurren en el potencial de acción. ¿Sí? ¿Entendió? Ahora explíquenos para todos desde el comienzo. La señorita nos va a explicar. ¿Cuál es su nombre? Alexandra. Ah, señorita Alexandra, desde el comienzo. Tenemos la membrana de reposo que al abrirse el canal de calcio, A ver, primero es el reposo, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué ocurre? al abrirse el canal de Ya, ¿qué ha tenido que pasar para que se abran los canales del ion sodio? ¿Qué ha tenido que pasar? ha habido bueno, se inicia la despolarización. Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que se inicie la despolarización?
Un estímulo. Tiene que haber un estímulo. Ese estímulo puede estar dado, pues, un estímulo físico o químico, ¿no? O también puede ser gaseoso, lo que sea, pero es un estímulo. Por ejemplo, salimos a la calle y hace frío, sentimos ese estímulo, frío. ¿Qué hacemos? Nos abrigamos, ¿no? Pero para sentir el frío se generan potenciales de acción que llegan al sistema nervioso central. ¿Cierto? Muy bien. Continúe, por favor. Bueno, presenta el estímulo y ante eso se abre el canal de sodio. De sodio, muy bien. Y al ser positivo ingresa hasta llegar al umbral de despolarización. Y si esto sigue, esto sigue, y hay el cambio de voltaje y llega a la despolarización, Alcanza un máximo punto positivo, ¿no? En este caso puede ser ¿cuánto? 20. 20, 22 milivoltios, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Luego, Se cierran los canales de sodio, se cierran. ¿Y ahora qué se abren? canal de potasio. Canales de potasio. Y Muy bien. inicia la repolarización. ¿Qué pasa con el potasio? ¿De dónde a dónde se mueve? Sale del intracelular Al extracelular, ¿no? Sale hacia el medio extracelular. Sale el potasio. Fíjense, normalmente sale, ¿eh? Pero como se abren canales, sale más. Empieza a salir más potasio. Se abren los canales en ion potasio, en la repolarización, ¿no? Y se va negativizando hasta llegar a su estado de reposo o más abajo. Eso se denomina hiperpolarización, ¿no? Cuando alcanza más abajo. Y luego llega a su estado de hiperpolarización. Después de la hiperpolarización, llega al estado de reposo, ¿no? Ya llega al reposo. Y ese es todo el potencial de acción, ¿no? Esos potenciales de acción, pues, son los que generan la transmisión, la neurotransmisión, la información, ¿no? Entonces, fíjense, esa despolarización puede ocurrir por todo el axón. ¿Qué va a hacer el axón? Secretar las vesículas o secretar los neurotransmisores. Llega el neurotransmisor a la otra neurona y empieza otra vez este potencial de acción. Es muy rápido, eso es muy rápido, 3 a 4 milisegundos. Un potencial de acción, ¿no? Esos potenciales de acción también se están dando en el músculo cardíaco constantemente, ¿no? Nosotros no lo sentimos, pero nuestro corazón está latiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia normal? Ponme, la frecuencia normal, la frecuencia cardíaca. ¿100? No, 100 no es mucho, ¿no? 60, 80, en reposo. 60, 80, nuestro corazón, ¿no? Y ahí tiene una variante, ¿no? Cuando veamos fisiología cardíaca, vamos a ver que hay una ligera variante en el potencial de acción. Eso es gracias al don calcio, que interviene, ¿no? Interviene, ¿no? Músculo cardíaco. Pero en general las neuronas son así, nuestros potenciales de acción, ¿no? Es muy rápido, 3 a 4 milisegundos. Ahí está el proceso de despolarización, todo este evento en el cual, ¿qué pasa con el sodio? Ingresa a la célula. Y aquí en la repolarización, ¿qué es lo que sucede? Se abren los canales de potasio y sale hacia el medio extracelular, ¿no? Para generar o para ganar cargas negativas, ¿no? Si nosotros vemos cómo se mueve el sodio y cómo se mueve el potasio, fíjense ustedes, ¿no? Cuando empieza la despolarización, el sodio como entra a la célula, ¿no? Abunda. Mientras que en la repolarización el sodio empieza a bajar, ¿no? Y más bien empieza a tener importancia ya en la repolarización el potasio, ¿no? Son cambios que ocurren a nivel iónico, ¿ok? Bien, entonces les estaba indicando también que las dendritas, pues, son esas prolongaciones del cuerpo celular, o ¿cómo se llama también esto? Cuerpo ozono. Y ahí vamos a encontrar unas estructuras que se colorean, denominadas corpúsculos de Nissen, o grupos de Nissen, ¿no? Vamos a encontrar abundantes mitocondrias. Recuerden que la célula nerviosa necesita mucha energía. ¿Para qué necesita mucha energía? Recuerden que constantemente se están, pues, generando potenciales de acción, y aparte, para generar, aparte de eso, ¿no? Para generar neurotransmisores.
se necesita mucha energía. Por eso el cuerpo celular contiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no? El soma o cuerpo, este de acá, presenta pues en la parte más voluminosa, fíjense las mitocondrias, ¿no? Gran número de mitocondrias. Gran número de mitocondrias, ¿no? Y los corpúsculos de Nissl no son más que los RER. ¿Qué son los RER? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Almacenar y secuestrar potencia. No, ese es el liso, en la fibra muscular, ¿no? ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Tiene esta pregunta de biología, ¿eh? ¿Cuál es la función? Síntesis de proteínas. ¿Gracias a qué? Que tiene ribosomas pues en su pared, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su pared. Y gracias a esos ribosomas se da la síntesis de proteínas. Que todo el mundo lo sabe. Entonces deben saber muy bien cómo se da la síntesis de proteínas, ¿no? La traducción. Recuerden, ¿no? Hay 3 procesos. La duplicación o la replicación del ADN. Luego que sigue la transcripción y finalmente la traducción. Que es la síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces, fíjense, gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque la célula está, la neurona en este caso, está sintetizando constantemente ¿qué proteína? Los neurotransmisores, constantemente, ¿no? Entonces necesita gran cantidad, una maquinaria biosintética excelente para sintetizar proteínas constantemente. Y ahí están los corpúsculos o grupos de Nissl, ¿no? También, por supuesto, hay neurofibrillas o filamentos intermedios que son parte del citoesqueleto. Esos filamentos, neurofilamentos, favorecen el transporte de las vesículas. ¿Qué contienen las vesículas? Bueno, en general, neurotransmisores. No solo acetilcolina, esa es en la unión neuromuscular, pero hay neurotransmisores de otro tipo en diversas partes del sistema nervioso, ¿no? Entonces, esos neurofilamentos forman como carreteras, ¿no? Donde va a transportarse las vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿no? Y el axón es esa proyección única. La mayoría de las neuronas solo tienen un axón. Existen unas neuronas que tenemos a nivel del bulbo olfatorio que pueden tener hasta 2, ¿no? Eso se denominan células bipolares, ¿ok? Pero la mayoría son así, un solo axón. Puede estar o no mielinizada. ¿Quién se encarga de sintetizar la mielina? Las neuroglías. ¿Cuáles son? Las células de Schwann y las otras, ¿cómo se llaman? Los oligodendrocitos. El sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ¿no? Entonces, es todo el axón por donde se transmite la información, por donde van a moverse pues, los neurotransmisores de aquí, que aquí se sintetizan en el soma o cuerpo y se mueven por todo el axón a través de los neurofilamentos. Y aquí es donde se van a almacenar, en el cono axonal, en la terminación axonal. Ahí se van a almacenar. Cuando llega el impulso nervioso, es liberado, ¿no? Se libera el neurotransmisor hacia el espacio intersináptico, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense, el cono axonal, ¿no? Y esta parte más distal se denomina bulbos, bulbos terminales, que contienen vesículas llenas de neurotransmisores, de esa forma, ¿no? Y aquí parece que están pegadas, ¿no? Pareciera que están pegadas, ambos, ¿no? El cono axonal con una dendrita, parece que estuvieran pegadas. ¿Están pegadas? No, hay un espacio ahí microscópico que no lo vemos, pero sí se ha determinado, por ejemplo, gracias a la microfotografía electrónica. ¿No, señorita? Hay un espacio ahí, ¿no? ¿Cómo se llama ese espacio? No está pegado. En la sinapsis química no están juntos. En la eléctrica puede que estén pegados, ¿no? Pero en la sinapsis química, que la mayoría de nuestras sinapsis que ocurren en el cuerpo, hay un espacio acá. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio intersináptico, algunos le llaman hendidura
sináptica también, ¿no? Hendidura sináptica o espacio intersináptico. ¿Por qué se da ese espacio? ¿Por qué tiene que haber ese espacio? Porque en ese espacio es donde se van a secretar o liberar los neurotransmisores y de ahí van a viajar a los receptores en la neurona postsináptica, denominada neurona postsináptica. Se unen a los receptores, ¿cierto? Ustedes muy bien ya deben conocer la fisiología de la neurotransmisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese neurotransmisor? Se va a unir a su receptor. Se une a su receptor, ¿en dónde? En la neurona postsináptica. ¿Y ahí está todo el tiempo? ¿Qué pasa ahí? Sale. No todo el tiempo está ahí estimulando, ¿eh? O inhibiendo, como quiera llamarse. Pero sale, abandona el receptor. Tiene que abandonar el receptor. Porque no siempre se va a favorecer ese evento. Que en su mayoría son estimulatorios, ¿no? Pero hay también inhibitorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Abandona el receptor y ¿qué le ocurre a ese neurotransmisor? Es metabolizado por enzimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina tenemos la acetilcolinesterasa que va a degradar ese neurotransmisor. Y una parte del neurotransmisor es reabsorbido hacia la neurona, ¿cómo se llama esa neurona? Presináptica, ¿no? Es reabsorbido hacia la neurona presináptica, ¿para qué? Para que sea reutilizado, para sintetizar más neurotransmisores, ¿no? Y ese es el proceso de la neurotransmisión, muy bien estudiada por todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza nuestro sistema nervioso? Básicamente dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ok? A ver, señorita, usted que está al fondo, ¿cuál es su nombre? ¿Yuli? Señorita Yuli. ¿Cómo se divide nuestro sistema nervioso? En dos. ¿Cuáles son esos dos? Sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, ¿qué órganos tiene? La médula espinal, ¿qué más? Lo que está en la cabeza, ¿no? Es el encéfalo. ¿Okay? Muy bien. El encéfalo está dentro de nuestra bóveda craneana. ¿No ven? ¿Qué está dentro de nuestra bóveda craneana? El encéfalo. Y nuestro encéfalo, ¿qué contiene? Al cerebro, ¿cierto? Al cerebelo y al tronco volcario cerebral. Fíjense, en nuestro sistema nervioso central, todo nuestro sistema nervioso central está protegido, ¿no? ¿Quién protege el sistema nervioso central? El hueso. Está protegido por hueso, ¿no? Las vértebras que protegen aquí a la médula espinal. Y al encéfalo, ¿qué lo protege? El cráneo, ¿no? La cavidad craneana o la bóveda craneana, ¿no? Tiene que estar protegido nuestro sistema nervioso central. Cualquier daño que ocurra en el sistema nervioso central puede ser fatal, ¿no? Puede ser fatal o nos puede dejar inválidos, ¿no? O parapléjicos, cualquier otra, se pierde una función importante, ¿no? Se puede perder funciones importantes, motoras, sensitivas, ¿no? Etcétera. Se pueden perder funciones superiores o motoras, ¿no? O sensitivas. Entonces, el sistema nervioso central, fíjense ustedes, puede generar vías aferentes o vías eferentes, ¿no? Las vías aferentes, que son las que van a recibir los estímulos de todo el cuerpo, sensitivos o viscerales, ¿no? Mientras que la vía eferente, que involucra el sistema nervioso periférico, fíjense ustedes, periférico, ¿ok? Se va a dividir en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, el cual se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? También se le denomina sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo o involuntario. Involuntario, ¿no? Involuntario sería el somático, ¿no? Por lo cual nosotros podemos movernos, decidimos movernos, ¿no? Puedo mover mi brazo, mi mano, yo tengo esa voluntad de moverme, por eso es voluntario. Sistema nervioso somático, donde están involucradas las motoneuronas, por supuesto, y la unión neuromuscular. ¿Qué músculos están involucrados acá? Entonces, el músculo esquelético, en el caso del sistema nervioso autónomo, el músculo liso, el músculo cardíaco y diferentes glándulas que van a dar la respuesta.
El dar la respuesta hablamos de órganos efectores, ¿no? Que pueden ser los músculos, la fibra muscular o glándulas, ¿no? Entonces así es como se organiza nuestro sistema nervioso y así es como se mantiene nuestro equilibrio. Tiene mucho que ver no solamente el sistema nervioso, sino también el sistema endocrino, altamente involucrado en el proceso de la homeostasis. ¿Okay? El sistema nervioso funciona paralelamente o en asociación con el sistema nervioso o con el sistema endocrino. Bueno, ahí tenemos el encéfalo, que ya lo hemos mencionado, con la médula espinal, ¿no? Tronco, cerebelo y cerebro. Una gruesa capa de corteza, que nos diferencia de las otras especies, ¿no? ¿El cerebelo de qué se encarga? El equilibrio, ¿no? Podemos caminar. Hay otro órgano encargado del equilibrio que está en el oído interno, ¿no? También favorece el equilibrio. ¿Okay? Los movimientos finos, movimientos coordinados, gracias al cerebelo, ¿no? Por ejemplo, escribir, hacer una cirugía, movimientos finos, coordinados, ¿okay? Cerebelo. Y las meninges, ¿qué son? Esas capas que están envolviendo todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Todo el sistema nervioso central, incluida la médula espinal también, ¿okay? Ahí encontramos a las meninges, que están divididas en pía madre, la que está en contacto, ¿no es cierto?, con las neuronas, la aracnoides, que va a formar este espacio, denominado espacio subaracnoideo, y la más externa es la dura madre, ¿no? Recuerden bien, ¿no? Pía madre, aracnoides y dura madre. Por aquí es donde fluye, ¿qué líquido? Cefalorraquídeo, ¿no? Por todo el sistema nervioso central, secretado por las células ependimales, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo. Tenemos ahí el encéfalo, fíjense la gruesa capa y gran masa de corteza cerebral. Eso es lo que nos diferencia de otras especies. Hay especies, la rata por ejemplo, es una ratita. ¿Tiene corteza cerebral? ¿No tiene? Sí tiene, claro que tiene. Lo que es microscópica, ¿no? Pero sí tienen corteza, tienen cerebelo, tienen tronco, tienen todos los órganos que tenemos nosotros. Por eso es que se emplea mucho en investigación, ¿no? En investigación experimental, primordialmente, pues, se hacen los estudios con ratas o ratones. El ratón, fíjense que no pesa ni 50 gramos, ¿no? Un ratón, un peso promedio de un ratón adulto son 30 gramos, y una rata 300 gramos. Se hace mucha investigación en esos animales porque tienen las mismas partes que nosotros, tienen todo, el más chiquito, ¿no? Ahí tenemos el encéfalo, esa corteza que nos hace diferente a todas las especies, ¿no? Entonces ahí nosotros recibimos, interpretamos la información, almacenamos la información gracias a la memoria y al aprendizaje, ¿okay? Por ejemplo, lo que estamos hoy día, ¿están aprendiendo o no? ¿No han aprendido a hablar? ¿Ahora? ¿Sí? Ya, esa información, gracias a quién o gracias a quién lo han percibido, esa información. Gracias a los sentidos. Los sentidos, pues. ¿Qué sentidos en estos momentos están actuando? La visión y la audición, ¿no es cierto? Entonces, por ahí ingresa la información, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, otros es solamente visión, ¿no? Cuando uno estudia, lee un libro, ¿no? Está ahí activándose nuestro sentido de la visión, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en este momento? Está entrando esa información, puede entrar por los sentidos. Otra información puede entrar también por el olfato, ¿eh? ¿Cierto? También por el olfato, por el tacto, también, ¿no? Entonces, esa información que ingresa, por eso aquí hablamos de almacenamiento, ¿no? ¿A dónde se dirige toda esa información que ahorita está entrando? Por sus sentidos. ¿A dónde se está dirigiendo? ¿A qué parte exactamente del encéfalo? ¿Está con sueño? Es temprano, ¿no?
¿A dónde está entrando? ¿Qué parte del cerebro se encarga de procesar la memoria? ¿Cuál es? Es algo muy conocido, ¿eh? Por eso ustedes no solamente se dediquen a estudiar sus cursos, ¿no? Tienen que leer más, ¿no? Tienen que ampliar su horizonte para estar pues en los tops, ¿cierto? Amplíen su información. ¿A dónde entra? ¿Dónde hace sinapsis? ¿Dónde se procesa esa información que yo estoy recibiendo? Y hay información que se puede quedar para siempre, ¿no? Para toda la vida, a veces que se pierde. Es normal, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos acordarnos en qué colegio hemos estudiado secundario, ¿no? Y eso ha sido hace cuántos años. 3 años, 4 años, ¿no? 20 años puede ser, en algunas personas 20 años, ¿no? 30 años, ¿se acuerdan? ¿O se acuerdan, por ejemplo, que ustedes pasaban por una calle y ocurrió un accidente de tránsito? ¿Se acuerdan? Para toda la vida, ¿no? Ustedes pasan por un restaurante y huelen algo. Oh, eso hacía mi abuela, dicen, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Esa información está almacenada en la memoria. Pero eso se llama consolidación, se consolida, ¿no? La memoria. Y la consolidación se da en otra área, diferente a donde ustedes ahorita en estos momentos están recibiendo esa información. Por eso les pregunto, ¿dónde están recibiendo esa información? ¿A dónde va toda esa información? A una estructura, muy bien. ¿Quién dijo eso? Ustedes, muy bien. ¿A dónde? Para todos. Al hipocampo. Un punto más en el paso, ¿ah? No se acordarán, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Roja. No se acordarán, el paso por otro de mí. Muy bien, un punto más, ¿no? El hipocampo. Ahí se procesa la información. En el hipocampo. ¿Ok? Y de ahí se puede perder. O se puede consolidar. ¿Dónde se consolida? De ahí viaja ¿a dónde? A la corteza. Sí, toda la corteza cerebral, ¿no? Viaja a la corteza. Y ahí en algún punto, no hay un punto específico, por ejemplo, dónde estudié primaria, dónde estudié secundaria, ¿no? El arroz con pollo que preparaba mi abuela. En un punto de la corteza cerebral, ¿no? Viaja esa información del hipocampo hacia la corteza y ahí se queda. Y se puede quedar para toda la vida, ¿no? Por eso hay, ustedes por ejemplo que van a estudiar medicina, hay cosas que tienen que recordarse para siempre, ¿no? ¿O no? Claro. Por ejemplo, cuando yo les pregunto las variables fisiológicas, tienen que saber, es para toda la vida, ¿no? ¿Está entendiendo? ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Cuándo hablamos de hipertensión? No, pero eso ya deben saber, ya desde que entran a esta universidad deben saber. Hipertensión. ¿Cuándo hablamos de hipertensión? Cuando un sujeto decimos que es hipertenso. ¿Qué valores son? ¿Qué valores de la presión arterial? ¿Cuáles son los valores de la presión arterial para determinar, para diagnosticar a un hipertenso? ¿90, 120? ¿90, 120? ¿90 de qué? Recuerden que hay 2 valores, ¿cierto? Presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Eso ustedes ya lo deben saber por default. Debe estar ahí en su corteza, ¿o no? Debe estar ahí. Los valores normales de glucosa en ayunas, por ejemplo, los valores de hemoglobina, ¿no? Los valores de sodio, de potasio, de calcio en la sangre, de hierro, cuando decimos que hay anemia, cuando decimos que no, los valores normales, las variables fisiológicas, de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Por ejemplo, frecuencia respiratoria, señorita, ¿cuáles son los valores normales en reposo? 60. Está agitado, ¿no? Estoy hiperventilando, ¿no? Es aproximadamente, ¿cuánto es? De 12 a 20 respiraciones por minuto. O sea, acuérdense bien las unidades. Eso también va a ser vital para ustedes.
Cuando receten, ¿van a poner unidades o no? ¿Ah? Tienen que poner las unidades. ¿No? Cucharaditas, cucharadas, miligramos. Tienen que poner las unidades. Si se olvidan las unidades, ¿qué va a pasar? Puedes matar al paciente, ¿no? Puedes dar 10 veces más dosis. ¿No? Eso es importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de hipertensión, estamos diciendo que ese sujeto tiene más de 140 unidades, milímetros de mercurio, de presión arterial sistólica y más de 90 de presión arterial diastólica, ¿no? Milímetros de mercurio. 140 sobre 90. A partir de eso, señor, ¿lo apuntó o no? ¿Por qué no lo apunta? Por todo se queda acá, ¿ya? ¿Sí? Se consolida directamente. Está bien, ¿no? Entonces, más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Hablamos de hipertensión. Entonces, yo les voy a preguntar todas las veces las variables fisiológicas. Tienen que saber, ¿no? El cerebro, fíjense ustedes, la región más grande, destacada del encéfalo. Gracias aquí a esa gran capa, masa o masa de corteza cerebral que tenemos, ¿no? Está dividido en dos hemisferios y unas hendiduras también que van a aumentar la superficie. Acá, ¿no? Esto ya es conocido por todos ustedes, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Cada hemisferio se divide en lóbulos, lóbulo frontal, parietal, acá, temporal y atrás occipital, ¿no es cierto? Ahí están los lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal y occipital. Se encarga de la visión, ¿no? De procesar. Fíjense todas las funciones que son asociadas o procesadas por nuestro cerebro, principalmente la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral. Continuemos con esto, por favor. Ahí está el lóbulo temporal, memoria, área auditiva, comprensión y formación del lenguaje. La capa externa, que es la corteza cerebral, y la parte interna formada por axones, ¿no? Que pueden tener mielina, que forman la sustancia blanca. ¿Ok? Nuestro cerebro. Este es bien conocido por todos ustedes gracias a la anatomía, ¿no? El cerebelo, que sería la segunda región más grande del encéfalo, ubicada en la parte posterior, se encarga de mantener la función del equilibrio, la postura, los movimientos finos, los movimientos coordinados, como les mencioné anteriormente, ¿no? Y les di algunos ejemplos, ¿no? Aquí están las proyecciones de las fibras, ¿no? El cerebelo, fíjense ustedes, en un cadáver. Ustedes ya lo han visto eso, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Lo han visto eso en un cadáver? Sí, claro. Hay fibras de asociación, fibras comisurales o fibras que se proyectan, ¿no? Fibras de proyección que llevan información. El diencéfalo, que es la parte del cerebro que se encuentra entre el tronco, ¿no es cierto?, y el mismo cerebro. Y acá. Y tenemos el que constituye el tálamo, el epitálamo, ¿cierto? El hipotálamo, órgano importantísimo con funciones neuroendocrinas importantes, ¿no? Neuroendocrinas importantes. Por ejemplo, el hipotálamo secreta hormonas que van a favorecer la liberación de otras hormonas de aquí. ¿Qué órgano es este? La hipófisis, ¿no? O la pituitaria, o la glándula pituitaria, ¿no? Está en relación con el hipotálamo. El hipotálamo secreta diferentes hormonas o neurohormonas que van a viajar hacia la hipófisis, ¿ok? Hacia la hipófisis, principalmente a la adenohipófisis o hipófisis anterior. La parte posterior de la hipófisis, ¿cómo se llama? Neurohipófisis. Neurohipófisis o hipófisis posterior. La hipófisis posterior, ¿cómo se comunica con el hipotálamo? A través de neuronas, de axones, ¿no? Las neurohormonas que se secretan aquí en el hipotálamo, en algunos núcleos, viajan hacia la hipófisis posterior y ahí se concentran esas hormonas o neurohormonas. Se concentran, se almacenan hasta que el cuerpo lo requiere. Cuando el cuerpo lo requiere, se libera a partir de la neurohipófisis. Pero es secretado aquí, en el hipotálamo. ¿Cómo se llaman esas hormonas? La ADH y la oxitocina. Muy bien. Son
hormonas hipotalámicas, secretadas por el hipotálamo, pero se almacena en la hipófisis, ¿correcto? En la neurohipófisis, mientras que la adenohipófisis se comunica con el hipotálamo a través de vasos sanguíneos, son vasos sanguíneos, ¿ok? Eso ahí va a formar un sistema de vasos sanguíneos denominado sistema porta hipofisial, portal de vasos sanguíneos, ¿no? Forma el sistema porta hipofisial, y por acá se liberan del hipotálamo varias neurohormonas, y la mayoría son liberadoras. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, díganme, por favor, ¿cuál? ¿Cuál? La FSH. No, la FSH es hipofisial, hipotalámica, he preguntado. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? La vasopresina o ADH, esa viaja hacia la neurohipófisis. Yo estoy preguntando por las hormonas neurohipotalámicas que se secretan en el mismo hipotálamo, pero son liberados o son liberadas hacia la hipófisis anterior, o hacia la adenohipófisis. La mayoría son hormonas de liberación. Tampoco, la hormona de crecimiento es una hormona liberada en el hipófisis. Es liberada en el hipotálamo, pero se concentra en la neurohipófisis. Yo he preguntado por las que viajan hacia la adenohipófisis. ¿Cuáles son? Hay varias. ¿No? ¿Tiroidea? Tampoco. Tiroidea, sí, tiroidea es la tiroides. Tiroides no está ahí, ¿no? ¿Cuál? Oxitocina. Todas tienen la letra R. ¿Por qué todas tienen la letra R? De release, de secreción, de liberar. Todas tienen la letra R. Por ejemplo, ¿cuál? Díganme. Prolactina. No. Por ejemplo, la GnRH. GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. GnRH, importante para la maduración sexual, ¿no? ¿Qué más? La TRH. ¿Qué significa TRH? Hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina, ¿cuál es? ¿Cuál es la tirotropina? La TSH, hormona estimulante de la... ¿Hormona estimulante de quién? De la tiroides. Otra hormona neurohipotalámica o hipotalámica. Hemos hablado ya de la GnRH, TRH, ¿cuál otra? CRH. ¿Qué significa? No les veo nada a ustedes. Lean, por favor, siempre su hábito. Lo básico, ¿no? CRH, hormona liberadora de corticotropina. ¿Cuál es la corticotropina? ¿Cuál es la corticotropina? Fíjense, prepáralo, ¿no? Todas llevan la R, ¿no es cierto? La R de release. Son hormonas liberadoras. Salen del hipotálamo, de algún núcleo, porque nuestro hipotálamo está dividido en núcleos, ¿no? Viaja, sale del hipotálamo y viaja por vasos sanguíneos hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior. Por ejemplo, la GnRH, que favorece la liberación de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La LH y la FSH, ¿no? Por ejemplo, la TRH, hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Entonces, llega a la adenohipófisis y la hipófisis que libera, si se llama hormona liberadora de tirotropina, ¿qué va a liberar? Tirotropina. Sale la tirotropina de aquí. ¿A dónde se dirige la tirotropina? A su órgano blanco. ¿Cuál es su órgano blanco? La tiroides. La tiroides, para favorecer la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso la tirotropina se denomina también TSH, hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La otra, por ejemplo, la CRH. ¿Qué significaba CRH? Hormona liberadora de corticotropina. Llega a la hipófisis, se libera CRH. ¿Y a dónde viaja esa CRH? ¿Cuál es su órgano blanco? Las glándulas suprarrenales, para favorecer la síntesis de
cortisol. ¿No? La corticotropina también se denomina ACTH. ¿Qué lo apunta nada? ¿Qué está en su cerebro? La ACTH es la corticotropina. ¿No? Otra hormona hipotalámica, por ejemplo, la GHRH. ¿Qué significa? Hormona liberadora de... ¿De qué? No, GHRH. Hormona liberadora de GH. ¿Qué cosa es la GH? Growth hormone. GH. Growth hormone. ¿Qué significa? Hormona del crecimiento. ¿Se dan cuenta? El hipotálamo nace la GHRH, se dirige hacia la adenohipófisis y la adenohipófisis libera la GH, ¿no? La hormona del crecimiento. Importante hormona que favorece nuestro crecimiento y desarrollo. ¿No? Entonces, fíjense cuánta información hay ahí, ¿no? En esa laminita. Cuánta información, ¿no? Y hoy día voy a corroborar si han aprendido, ¿no? ¿Cierto? ¿Es bueno eso o no? ¿O no es bueno? ¿Por qué no dicen nada? ¿Es bueno o no? ¿Es bueno saber si han aprendido o no? Claro. Todos ustedes han visto en la universidad, todo es evaluación, para saber si han aprendido. Los que no han aprendido tienen que llevar lo nuevo. ¿Les gustaría llevar el nuevo oficio? ¿Cómo que no? Claro. Espero no verlos entonces el próximo ciclo. Que aprendan, ¿no es cierto? Que aprendan bien, hacen muy bien el curso. ¿No? Además, ya saben ustedes que la fisiología es la base de todo, la base de toda la medicina. Porque gracias a la fisiología, si yo entiendo bien la fisiología, puedo entender muy bien la enfermedad. ¿Cierto? Si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano, puedo entender una enfermedad. Es la base de todo. La fisiología. ¿Ok? Muy bien. Entonces el diencéfalo está constituido también, o está constituido por los siguientes órganos: el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo, ¿no? Con funciones neuroendocrinas importantes, ¿no? Antes, fíjense ustedes, hace unos 50 años, cuando hablábamos del sistema endocrino, solamente hablábamos de hormonas que viajaban por vasos sanguíneos. Por eso se le puso endocrinología, ¿no? Porque viaja dentro de los vasos sanguíneos, adentro. Pero ahora hay un nuevo concepto, porque sabemos que las neuronas son capaces de sintetizar hormonas. ¿Cuáles hormonas? Las que yo les acabo de mencionar, que son liberadas por el hipotálamo. Por ejemplo, ¿cuál, señorita? Yo menciono varias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Las que llevan R. ¿Ah? La TRH, ¿cuál más? TRH, GNRH. Fíjense, sintetizadas por hormonas y que viajan a través de vasos sanguíneos hacia la hipófisis. Nuestro hipotálamo, entonces, con funciones importantes, ¿no? Es también, aparte de las funciones neuroendocrinas, nuestro hipotálamo, fíjense ustedes, controlan también nuestra temperatura. Por eso es denominado el termostato, ¿no? El termostato. Captan los cambios de temperatura. Por ejemplo, si salimos a la calle, o hace frío o hace calor, ¿no es cierto? Pues ahí llegan esas sensaciones y va a enviar señales para nosotros abrigarnos o desabrigarnos, dependiendo del medio ambiente. Y nuestra temperatura corporal no tiene por qué cambiar. Por ejemplo, ahorita tomamos un avión y nos vamos a Tumbes. ¿Cuánto es la temperatura ambiental en Tumbes? ¿Cuánto es? ¿30? ¿Cómo saben? Ya, 30 grados. ¿Hace frío o calor? Calor. Llegan, bajan del avión, calor. ¿Qué hacen? Se sacan la chaqueta, ¿no? Calor, ¿no? Y la temperatura corporal con la que han salido de Lima, fíjense ustedes, es 36.5. 36.5 grados, su temperatura corporal. Salen de Lima, ¿no? Llegan a Tumbes. ¿Cuánto es ahora? ¿Cuánto es ahora? Ya bajó el avión. Está en la ciudad de Tumbes. Se van a ir a la playa. ¿Cierto? ¿Cuál playa? Ya,
alfabetizado. ¿Cuánto es la temperatura ahora? Igual, no tiene por qué cambiar. Nuestra temperatura corporal no tiene por qué cambiar. Debe mantenerse, ¿no? Si agarramos un avión ahorita y nos vamos a Puno, ¿cuánto es la temperatura en Puno? Pongamos 0 grados 0. Pongamos. Hace frío, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro mes yo me voy a Rinconada. ¿Cuánto es la altura de Rinconada? 5.000 metros. 5.300 metros sobre el nivel del mar. Me voy a Rinconada. Lo voy a dejar una semana, ¿no? Rinconada en Puno, a 5.300 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer estudios con ellos allá. Vamos a tomar muestras. En Rinconada, ¿no? 5.300, fíjense ustedes. Primero voy a Juliaca y luego voy a Rinconada, ¿no? 5.300 metros sobre el nivel del mar. Ahí la temperatura, pues, negativa, ¿no? Todo el tiempo. 24, cuando hace calor es 0. ¿No? Entonces yo ahorita me voy a Rinconada. Mi temperatura corporal con la que salgo de Lima, ¿cuánto es? 36.5. Llego a Puno. ¿Cuánto es mi temperatura corporal? Igual. ¿Por qué cambiar? ¿Qué hago? Me abrigo, ¿no? Me abrigo. Pongo mi poncho. ¿No? La temperatura no tiene por qué cambiar así haga frío o calor. Si la temperatura empieza a cambiar, ya es un problema. Ya no estamos en homeostasis, ¿sí o no? Puede bajar. ¿Cómo se llama eso? Cuando empieza a bajar, 36, 35, 34. Eso es hipotermia. Que nos puede dar también, ¿no? Pero eso ya es patológico. No tendría por qué cambiar. Fíjense ahí la glándula pineal, ¿no? No sé cuánto nos falta. Vayan pensando, la glándula pineal, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve nuestra glándula pineal? ¿Nadie sabe? Control, tenía algo que ver con el control menstrual. Algo así. ¿Para qué sirve? La glándula pineal secreta una hormona, fíjense, el hipotálamo, ¿no? La glándula pineal secreta una hormona que favorece, ¿qué? Muy bien, ¿qué favorece? El sueño. El sueño, ¿ok? Como algunos de ustedes pueden estar ahorita, ¿no? ¿Están con sueño o no? ¿Ah? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Están atendiendo? Eso es lo principal, ¿no? La atención. Para aprender hay que atender, ¿cierto? Entonces, la glándula pineal secreta la melatonina que favorece el sueño. ¿En qué momento se secreta? ¿Por qué? Porque apagamos la luz. ¿Sí? Apagamos la luz, la retina percibe eso y se empiezan a señales que llegan a la glándula pineal para secretar melatonina e inducir el sueño. Gracias a que apagamos la luz, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entre otras funciones, como vemos ahí. Por ejemplo, en otras especies favorece la conducta sexual. En otras especies, ¿no? Pero en el ser humano favorece el ciclo vigilia-sueño, porque secreta ¿cómo se llama esa hormona? Melatonina. La melatonina, ¿no? Bueno, ahí tenemos el tálamo y el hipotálamo, ¿dónde están ubicados? ¿No? La parte anatómica, de nuevo, el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria, ¿no? Su relación con la glándula pituitaria o, ¿cuál es el otro nombre? Hipófisis. Recuerden que son dos lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos de la hipófisis? Neurohipófisis y adenohipófisis. La neurohipófisis se comunica con el hipotálamo a través de axones neuronales, mientras que mi adenohipófisis se comunica con el hipotálamo a través de ¿qué? Vasos sanguíneos y forman el sistema porta-hipofisial. ¿Verdad? El cerebelo, control de la postura, la locomoción, la coordinación motriz fina, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se dedican a arreglar celulares, tienen una coordinación muy fina, ¿no?
cuando hacemos una cirugía oftálmica, por ejemplo. Tenemos que coordinar nuestros movimientos, ¿no? Para escribir movimientos finos, coordinados, ¿correcto? Ahí vemos ahí cómo está compuesta, ¿no? Podemos ver sustancia blanca y sustancia gris. Ya sabemos cuáles son las que tienen mielina y no, ¿cierto? Y forman ese denominado árbol de la vida o árbol vital. Muy bien estudiado por ustedes en anatomía, ¿cierto? El tronco o tallo cerebral, que está dividido en tres partes, ¿no? La médula oblongata, el puente o el cerebro medio también se le denomina, ¿no? La médula oblongata o el bulbo raquídeo, también denominado, ¿no? Una extensión de esta ya empieza la médula espinal. Todo forma parte del sistema nervioso central, ¿no? Ahí vemos algunas características de cada una de sus partes, tanto del bulbo, el puente o el cerebro medio o mesencéfalo también denominado, ¿no? Denominado también mesencéfalo. Muchas funciones tiene nuestro tronco tallo cerebral. Por ejemplo, el bulbo, ¿qué controla? ¿Qué regula? Nuestra respiración, ¿no? De mantener esa frecuencia respiratoria constante. Por ejemplo, si nos vamos a la altura, como voy yo el otro mes, ¿qué me va a pasar? ¿Empiezo a respirar más fuerte o no? Más rápido. ¿Eso cómo se llama? Hiperventilación, para captar más oxígeno, ¿no? Y eso es regulado o controlado por nuestro bulbo raquídeo. Pero ¿cómo percibe eso? ¿Cómo percibe que yo me he ido a más de 5.000 metros? ¿Cómo percibe? Por la falta de oxígeno. ¿Quién detecta esa falta de oxígeno? Antes que llegue al tronco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay una sensación, o sea, se siente, ¿no es cierto? Se percibe ese cambio de presión de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, ¿cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es? ¿Ah? Una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto es la presión atmosférica en Lima? 30. 30. ¿Cuánto es? Nada, nada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué están así? La presión atmosférica, ¿cuánto es? La presión atmosférica ahorita en Lima, a nivel del mar, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Por favor, díganme. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera, o 760 torricellis, ¿cierto? ¿Qué cosa es la presión atmosférica? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Esa es la presión atmosférica, ¿no? Otros planetas no tienen. Sí, nuestro planeta, ¿no? Presión atmosférica. ¿Cuánto es a nivel del mar? Lo acabo de mencionar. 760 milímetros de mercurio. Cuando yo me voy, por ejemplo, a Rinconada, a más de 5.000 metros, ¿no? Estoy aquí en Lima, y me voy a Rinconada, más de 5.000 metros. ¿Cuánto es la presión atmosférica ahora aquí? ¿Cuánto es? ¿Es igual? ¿Es mayor? ¿Es menor? Mucho menor. ¿No? Puede bajar la presión atmosférica hasta 350, 400 milímetros de mercurio. Por lo tanto, fíjense ustedes, esa presión que está ejerciendo la atmósfera baja y por lo tanto la presión de los gases también baja, ¿no? ¿Qué gas abunda en nuestra atmósfera? Nitrógeno, casi 80%. Y en 20% aproximadamente, ¿qué hay? Oxígeno. Oxígeno, ¿no? Mira, oxígeno, ¿no es cierto? Cuando vamos a la altura, la presión baja y la presión de oxígeno también disminuye. Por lo tanto, vamos a consumir menos oxígeno. Y eso se detecta. Hay unos receptores denominados quimioreceptores o varoreceptores. Quimio puede ser de naturaleza química, o sea, siente la falta, ¿no es cierto? Constituyente químico, en este caso este gas, o varoreceptores, la presión, ¿no?
¿En dónde están ubicados esos quimiovaroreceptores? En las carótidas, en las arterias carótidas. Y de ahí envía señales ¿a dónde? Al centro de la respiración. ¿Dónde queda? Lo mencioné hace unos instantes. ¿Dónde queda? El bulbo o médula oblongal. ¿No? Por eso, si un golpe a este nivel nos puede dejar sin respiración, ¿no? Un golpe. Porque ahí está el bulbo, aquí Dios controla la respiración. Entonces, una respuesta a la aclimatación a la altura es justamente hiperventilar. Empezamos a hiperventilar, a tratar de ganar más oxígeno, ¿no? De captar bastante oxígeno. Y de ahí vienen otras respuestas que las podemos ir mencionando después, ¿no? Por ejemplo, aumenta el número de glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno, ¿no? Pero es otro tema, porque es el posterior. Primero hay una respuesta nerviosa, ¿no? Primero son las respuestas nerviosas y de ahí eso que aumenta los glóbulos rojos es una respuesta ya endocrina, ¿verdad? Que es más tardía, ¿cierto? Por eso la gente en altura tiene mayores niveles de hemoglobina que los del nivel del mar, ¿verdad? Es otro tema también interesante, ¿no? El mesencéfalo, fíjense todas sus partes, que han estudiado muy bien en anato, el diencéfalo y el cerebro medio, ¿no? Del tronco o tallo cerebral, donde nacen la mayoría de nuestros pares craneales, ¿no? Los pares craneales. Muy bien estudiado en anatomía, ¿no es cierto? La médula espinal, que está protegida por las vértebras de la columna vertebral, ¿no? La región del cuello, ¿cierto? La región dorsal, lumbar y sacro, ¿verdad? De nuestra médula espinal, donde nacen los nervios espinales, que son 31 pares. Muy bien, estudiado por ustedes. Esta en forma de H es la sustancia blanca, ¿no es cierto? Lo que está alrededor de la sustancia gris, ¿no? Y va a formar el canal del epéndigo por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recuerden la importancia de las astas que va a formar, las astas anteriores y posteriores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sensitivas? Las posteriores, ¿no es cierto? Mientras que las ventrales son las motoras, ¿ok? Motoras, que van a dar la respuesta, ¿no? Nuestro sistema nervioso periférico, entonces, constituido por todos esos nervios espinales y los pares craneales, ¿no? Estos van a estar en contacto con los músculos, por ejemplo, con los sentidos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ya está fuera del sistema nervioso central. Aquí tenemos los pares craneales, ¿no? Se forma también en el sistema nervioso periférico el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo he mencionado acá, más o menos a la mitad de la clase, ¿no? El simpático, que tiende a inhibir lo que es la homeostasis, ¿no? Es el sistema que provoca pues la alarma, ¿no? La alarma, la vigilia, que estamos nosotros alertas, el sistema nervioso simpático. Mientras que el parasimpático más bien trata de disminuir esas alertas, ese estrés, ¿no? Y ahí podemos observar algunas funciones. El sistema nervioso simpático, parasimpático, generalmente son antagónicas, ¿no? Generalmente son antagónicas, ¿no? Por ejemplo, estimula lo que es la secreción salival del sistema simpático, mientras que el parasimpático disminuye, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? A nivel de la motilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? El simpático puede favorecer la motilidad intestinal, eso se denomina peristaltismo, ¿no? Mientras que el parasimpático más bien la reduce, tiende a reducirla, ¿no? La respuesta sexual también puede estar estimulada por el sistema nervioso simpático y parasimpático también, sobre todo favorece, por ejemplo, la erección, ¿no? El sistema nervioso parasimpático, entre sus funciones. Y finalmente, el choque espinal, que es lo que vamos a tratar también en la práctica de hoy día, ¿no? En el cual pues se pierde funciones gracias a una lesión. ¿En dónde? En la médula, ¿no? Una lesión en la médula, ¿cierto? Y se puede generar parálisis, puede generar disminución de la respuesta muscular, visceral, insuficiencia respiratoria, etc., ¿no?
Entonces en el shock espinal se pierde esta conexión en las motoneuronas. No hay esa respuesta, por ejemplo, de mover los músculos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Flacidez, hipoactividad, no hay reflejos, se pierden los reflejos del sistema motor, ¿no? Hay complicaciones vasomotoras. ¿Qué quiere decir vasomotor? Los vasos sanguíneos, ¿no? Pueden perder esa elasticidad y contractibilidad que tienen los vasos sanguíneos. Por lo tanto, pueden llevar menos flujo sanguíneo, por ejemplo, el sistema nervioso central, que puede ser fatal, ¿no? Si falta oxígeno, falta nutrientes, puede haber hipotensión, que quiere decir disminución de nuestra presión arterial, ¿no? Fíjense, normalmente puede haber vasoconstricción y vasodilatación. Esto se pierde. Si se pierde esto, entonces, por ejemplo, en la bradicardia. ¿Qué quiere decir bradicardia? Disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo. Por ejemplo, el flujo sanguíneo hacia el sistema nervioso central se pierde. Si se pierde, puede haber hipoxia y luego eso se convierte pues, en necrosis, ¿no es cierto? Y ocurre la muerte. ¿Okay? Hoy en la práctica vamos a ver las respuestas del sistema óseo tendinoso, ¿no? Los tendones. Vamos a ver ahora. Con los martillos, ¿no? Vamos a sacar los martillos. Bien, saquen su hoja, por favor, pongan su nombre. Pongan su nombre. Espacio de. La pregunta 1. Pregunta 1. Ya, solo una pregunta, ¿eh? Haga un esquema explicativo de cómo se genera un potencial de acción. Listo. Para que saquen 20. Haga un esquema explicativo de cómo se genera un potencial de acción. 5 minutos, por favor.
con, ¿terminaron? Potencial de acción. La fase de potencial de acción. La fase. ¿Cómo se genera cada fase?
bien, pasen los pasos, por favor, de atrás hacia adelante. Pasen los pasos, por favor. Pasen los pasos. Pasen los pasos. Pasen los pasos. Pasen los pasos, por favor, de atrás para adelante. ¿Ya todos entregaron? Todos entregaron. Muy bien. A ver. Ha sido muy simple, ¿eh? Eso tiene que haber hecho el dibujo, ¿no? El dibujo como una curva.